En esta segunda clase lo que vimos fue un poco de perspectiva y las formas geométricas de construcción. Que primero, ¿cómo funciona la perspectiva cónica? Pues tiene varios elementos, principalmente el plano del cuadro o el plano pictórico, que sería como esta especie de vidrio por el cual podemos ver. Y si tuviéramos la oportunidad de con un marcador de ventanas, podríamos trazar lo que serían los objetos que están en un espacio tridimensional. Entonces, la altura de nuestros ojos o de nuestra mirada la representa la línea horizonte. Entonces, todos los objetos que estén debajo de esa línea, vamos a poder ver la parte de arriba, en este caso el cubo, ¿no? Todo lo que esté arriba de esa línea, pues vamos a ver la parte de abajo, como hablamos en clase. Aquí tenemos una de las diversas máquinas que utilizaron en el pasado para tratar de descifrar la perspectiva. Aquí tenemos a la persona que está sentada como sosteniendo un cuadro y tiene como una pluma puntiaguda. Si se dan cuenta, el otro personaje tiene como una mano, está agarrando un cuadro donde se ve como una especie de dibujo o proyección del instrumento musical que está sobre la mesa hacia cierta parte de la guitarra, ¿no? Entonces la manera en que funciona es esto. Ese cuadro que se ve en azul sería como el plano sobre el que la persona está viendo, digamos, ve a través de ese cuadro el instrumento musical, le dice a la persona a la otra persona que toque una parte de ese instrumento y luego él, donde lo ve, acomoda el alfiler sobre ese cuadro donde lo está viendo. Entonces el otro personaje simplemente cierra esa ventanita y ya le queda de frente el papel. Entonces esta persona perfora ese orificio y así haciendo hoyitos donde va indicando ese hilo, va cambiando de posición. Así es como proyectaban o así era como representaban antes, ¿no? Habían diversos métodos. Esta línea es la que les digo que será como el punto de fuga. Entonces esa era móvil ahí y así iban dibujando poco a poco. Ahí está el papel. Esa ventanita se cierra y se abre. Aquí está otro que es más común, el de la cuadrícula. Ponían como una ventanita de madera con hilos que formaban una cuadrícula. Dibujaban la cuadrícula con la misma cantidad de cuadros sobre la mesa. La persona observaba a través de un punto fijo, miraba algo así, de frente. Aquí simplemente unos ejemplos sencillos de perspectiva a un punto de fuga. Entonces todas las líneas se van dirigidas hasta un solo punto. Aquí tenemos un interior, entonces todos los objetos que están aquí, todas las líneas convergen hacia un punto. Es una perspectiva a un punto de fuga. Y aquí tenemos una fotografía para que vean cómo también en el mundo real puede llegar a pasar esto. Como por ejemplo aquí, ¿no? Se recortó la fotografía de esta manera y así sí queda representado. Miren las líneas del suelo cómo van hacia un solo punto, ese punto rojo. Los edificios también. Entonces esto es una perspectiva forzada a un punto de fuga. Aquí serían dos puntos de fuga. Esto fue en lo que pasamos mayor parte del tiempo de la clase. Entonces aquí, este camión, todo absolutamente está a dos puntos de fuga. Si recuerdan, la característica de dos puntos de fuga es que los cubos estaban como girados, no estaban de frente. La perspectiva de un punto de fuga simplemente es posible cuando tenemos algo que estamos viendo perfectamente de frente, pero aquí no. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Si se dan cuenta, los puntos de fuga están muy cerca uno del otro y esto lo que provoca es que haya un gran grado de distorsión. Entonces, los cubos están súper distorsionados y nos da un efecto muy dinámico, ¿no? De repente, si queremos dibujar algo como muy dinámico, con una perspectiva forzada, simplemente marcamos nuestra línea horizonte y de ahí ponemos los puntos muy cercas y va a generarse este efecto. Si retiramos los puntos de fuga, todo se empieza a ver un poco más recto, un poco más como esto.
Esto también está a 2 puntos de fuga, pero aquí los puntos de fuga sí están muy retirados uno del otro, entonces provoca que los cubos o las líneas rectas sí parezcan líneas rectas, ¿no? Entonces son 2 efectos diferentes, pero es a 2 puntos de fuga. Si se dan cuenta, la caja de la casa está como girada, ¿no? Y aquí tenemos un interior a 2 puntos de fuga. Entonces aquí igual todo está girado, si se dan cuenta. Todo absolutamente está girado. Y convergen a dos puntos diferentes. Aquí tenemos algunas fotografías a 2 puntos de fuga. Que vean que también ocurre y es un poco más común. Y esta también si construíamos una caja a partir de esta ajedrez, podríamos ver que está girada y está a 2 puntos de fuga. Entonces, 3 puntos de fuga sería un poquito más a la realidad, a como realmente vemos, pero eso no lo vamos a ver en estos momentos. Las figuras que vimos la primera clase, con 2 dimensiones, altura y ancho, y ahora hay profundidad, ¿no? Entonces, todo lo que existe en el espacio lo podemos simplificar con estas formas. Podemos construir todo con estas formas, recordando que podemos distorsionarlos, ¿no? O sea, podemos curvear el cubo, podemos doblar los, el cono, la pirámide, lo que sea para poder conseguir lo que queremos dibujar, ¿no? Queremos representar. Entonces aquí está un ejemplo del cubo. Entonces un objeto como una caja, ¿no? Que es lo que lo representa. Y pues aquí algunas imágenes también que se van a estar viendo en 3D de cómo cambia el cubo dependiendo de cómo lo veamos, ¿no? Girándolo, todo este tipo de cosas, para irnos acostumbrando poco a poco. Y aquí tenemos la pirámide, que es base cuadrada, y tenemos una fotografía de las pirámides de Egipto, ¿no? Que eso es lo que podremos simplemente utilizar para representar este tipo de estructuras. Y aquí tenemos el cilindro, una de las formas más utilizadas. Lo que es el cilindro y el cubo es las formas más utilizadas que vamos a estar repetidamente utilizando. O sea, aquí tenemos un cigarro, ¿no? Sería un ejemplo claro. El cilindro, cuando lo vemos perfectamente de frente, lo vemos como un círculo. A medida que lo vamos girando hacia los lados, hacia arriba o hacia abajo, podemos ver el cuerpo del cilindro aparte o la profundidad. Aparte en el cilindro, pues el círculo empieza a distorsionarse, ¿no? Con la medida en que lo movemos. Si lo movemos hacia arriba o hacia abajo, lo que es lo ancho no cambia, pero la altura sí disminuye de ese círculo inicial. Y cuando lo vemos a izquierda o a derecha, pasa lo contrario. Empieza a disminuir lo ancho y lo alto se mantiene constante. Aquí tenemos el cono, pues sería como una representación, un cono de estos de nieve, ¿no? Y con base circular, ¿no? Y una elipse. El círculo se aprecia con una elipse porque está como en perspectiva, ¿no? La esfera, que es algo que no alcanzamos a ver, eso lo vamos a explicar en otro video, requiere más tiempo. Y aquí la combinación de formas, ¿no? Entonces aquí este cono es la base es una caja y la parte de arriba un cono. Este lo hicimos en clase, no creo que ocupe más explicación. Y también esta torre, ¿no? Es un cilindro con un cono encima.